Hola cacaocultores y cacaocultoras, bienvenidos al segundo módulo del taller 3 titulado Biodiversidad y Cacao. En este video abordaremos cómo la biodiversidad se relaciona con el cultivo de cacao y cómo puede ayudar a mejorar su producción. ¿Sabías que cuidar la naturaleza puede influir en el sabor del chocolate? Vamos a ver qué tan cierto es. Quiero comenzar con la frase de Margaret Mead, una antropóloga estadounidense, que dice: "Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos pueden cambiar el mundo. De hecho, son los únicos que lo han logrado". Así comenzamos este espacio porque creemos firmemente que el cambio empieza con personas como tú, como productores, como cuidadores de la tierra. Tienen en sus manos el poder de transformar no solo sus fincas, sino también sus comunidades y su entorno natural. Y para ver cómo esto ya está ocurriendo, vamos a revisar un ejemplo concreto, el artículo de Julia Inés Ocampo publicado en el 2021 titulado "Looker Chocolate destaca la biodiversidad como clave para el sabor y las demandas de sostenibilidad". Looker en su artículo nos muestra cómo la biodiversidad no es solo un valor ambiental, sino también un componente esencial para producir chocolate de alta calidad. Este es uno de los grandes diferenciales de su modelo productivo. Aunque África es el principal productor de cacao a nivel mundial, allí también se presentan problemáticas como la degradación de ecosistemas y el trabajo infantil. Por eso, hoy en día los ojos del mundo están puestos en proyectos que promueven el cacao sostenible, como los que se desarrollan en Colombia. En palabras de Looker, sin un ecosistema robusto y diverso, el cacao fino de sabor no sería posible en las fincas cacaoteras de Colombia. Solo el 8% del cacao del mundo pertenece a variedades como el criollo y el trinitario, que son altamente valorados por su sabor. Looker trabaja arduamente para conservar estas variedades únicas y mantener su calidad. Asimismo, Looker estructura su trabajo en tres grandes frentes. Primero, la preservación de variedades nativas de cacao, la recuperación de ecosistemas en fincas y alrededores y la protección de especies migratorias y endémicas. Estos esfuerzos permiten mantener el equilibrio ecológico que necesita un cacao fino y aromático. En resumen, la biodiversidad no es solo un lujo ecológico, es el corazón de un modelo sostenible, justo y delicioso. Proyectos como los de Looker nos enseñan que es posible cuidar la naturaleza y producir un chocolate de clase mundial. Ahora bien, teniendo en cuenta el valioso trabajo que viene desarrollando Looker, es fundamental reconocer que el cuidado de las fincas cacaoteras también es una responsabilidad compartida y que todos podemos aportar desde nuestro rol. Ante la pregunta de cómo podemos contribuir a cuidar nuestros bosques, la respuesta sería fortaleciendo la diversidad de la vegetación y promoviendo el uso de sistemas agroforestales. En cultivos como el cacao, integrar árboles y plantas nativas crea un entorno más diverso, complejo y con mayor cobertura vegetal. Esta estructura es clave para la conservación de muchas especies como las aves migratorias. Los cacaotales con sombra, por ejemplo, se convierten en verdaderos refugios, pero los beneficios van mucho más allá de las aves. Estos sistemas sostenibles también ayudan a mantener la salud general del ecosistema. Al conservar una vegetación rica y variada, favorecemos la conectividad entre hábitats, mejoramos el suelo, regulamos el microclima y reducimos el riesgo de plagas de forma natural. Para continuar con el tema, no podemos hablar de cuidar los bosques sin conocer las diferentes formas de cultivo de cacao, la agroforestería y el monocultivo. Vamos a verlo. Comencemos por el monocultivo. En este modelo el cacao se cultiva solo, sin árboles que lo acompañen. Es una práctica intensiva que busca altos rendimientos a corto plazo. ¿Cuál es el problema? Que al no ver cobertura vegetal, el suelo se deteriora más rápido, se vuelve vulnerable a la erosión y hay mayor dependencia de agroquímicos. Además, este sistema reduce drásticamente la biodiversidad, desaparecen los polinizadores, las aves insectívoras y muchos otros aliados naturales del agricultor. Por otro lado, tenemos el sistema tradicional, consiste en cultivar el cacao bajo la sombra de árboles nativos o frutales. Este modelo imita el bosque natural y eso lo convierte en un refugio para muchísimas especies. Gracias a la sombra se mantiene la humedad del suelo, se regula la temperatura y se enriquece el hábitat para aves, murciélagos, insectos benéficos y pequeños mamíferos. Además, estos sistemas son más resistentes a la sequía
sequías, plagas y otras perturbaciones. Sin duda, el cacao tiene un lado oscuro cuando se cultiva de forma intensiva. En varias regiones del mundo, la expansión descontrolada de este cultivo está provocando una fuerte presión en los bosques y la biodiversidad. Uno de los casos más críticos se encuentra en África Occidental, donde países como Costa de Marfil y Ghana, los mayores productores de cacao del mundo, han perdido grandes extensiones de selva tropical. Estudios basados en imágenes satelitales han demostrado que en los últimos años el avance del cacao ha sido uno de los principales motores de deforestación en estas zonas. Pero, ¿qué consecuencias tiene esto? La pérdida de hábitat afecta directamente a miles de especies animales y vegetales, muchas de ellas endémicas. Además, disminuye la capacidad de los ecosistemas para regular el clima, conservar el agua y mantener la fertilidad del suelo. En esta gráfica observamos que nuestro planeta tiene una superficie total de 11.5 millones de hectáreas dedicadas al cultivo de cacao. África concentra cerca del 70% del área mundial dedicada al cacao, con 7.9 millones de hectáreas. En comparación, América solo representa 1.9 millones. Esta diferencia explica por qué los impactos ambientales como la deforestación son más intensos en regiones africanas. Aunque el cacao suele estar asociado a la deforestación, en Sudamérica su impacto directo es relativamente bajo. Se concentra en regiones del noroccidente de Colombia, norte de Perú y zonas de la Amazonía brasileña. Según el artículo de Parra en el 2024, en Colombia, Perú y Ecuador el cultivo de cacao representa aproximadamente el 3%, 5% y 30% de la deforestación respectivamente. El estudio también señala que la deforestación impulsada por el cacao rara vez actúa sola, generalmente coexiste con otros cultivos que también presionan los bosques, por ejemplo el café. Considerando las problemáticas mencionadas anteriormente, además de la deforestación, existe otra afectación ambiental importante cuando no se implementan sistemas agroforestales: la contaminación y degradación del suelo. En cultivos de cacao manejados de forma intensiva, el uso constante de productos químicos para controlar malezas, plagas y enfermedades, así como para mejorar la fertilidad, genera impactos negativos en la salud del suelo y del ecosistema en general. El uso intensivo de agroquímicos en cultivos de cacao afecta gravemente al suelo, reduce la actividad biológica y daña organismos como lombrices, hongos y bacterias. También contamina fuentes de agua y perjudica a especies benéficas como abejas, mariposas y polinizadores del cacao. Estos últimos son pequeños insectos de apenas 1 a 2 milímetros que permiten la formación de frutos y semillas al polinizar. Sin ellos, literalmente no tendríamos chocolate. Por último, además de cuidar nuestros cultivos y mantener nuestros ecosistemas saludables, es importante darles un valor a la flora y fauna que se encuentran en los territorios. En regiones como el Huila, por ejemplo, el grupo faunístico más destacado y con más número de especies son las aves. Ahora conozcamos algunas de las especies endémicas que solo se encuentran en este territorio. Comenzamos con el hormiguero rabilargo, la eufonia del Magdalena, el tororoy bandeado, el carpinterito punteado, el churrín del Alto Magdalena y el atrapamoscas. Estas especies no solo son un reflejo de la riqueza natural del departamento, sino también indicadores de la salud de los ecosistemas donde habitan. Su protección es fundamental, ya que cualquier alteración en su entorno podría ponerlas en riesgo de desaparecer para siempre. La biodiversidad es esencial para un cacao sostenible y de alta calidad. Cultivar bajo sombra, proteger los ecosistemas, reducir el uso de agroquímicos puede ayudar a proteger el suelo, la fauna, la flora y la vida de los productores. En regiones como el Huila, esto también va a ayudar a proteger muchas especies endémicas que tenemos en este territorio. Producir cuidando la naturaleza es posible y necesario. Gracias por ser parte de esta aventura como observadores de biodiversidad. Al terminar este video, los invito a entrar al site y conocer todo el contenido teórico que hemos preparado para ustedes. Espero sigan conectados porque en el próximo video hablaremos sobre las redes tróficas y por qué estas redes son importantes para el equilibrio de los ecosistemas.